Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días amigos, estamos iniciando este programa de viernes. Soy Francisco Rocha, Gonzalo Rosero no nos va a acompañar este día. Estamos ya en contacto para iniciar el primer tema, que es sobre las explicaciones que la Cancillería ha dado sobre la nacionalización del señor Julian Assange, así como su intento de generar un nombramiento diplomático para encontrar una salida, según ha dicho la canciller María Fernanda Espinosa. Saludamos en la ciudad de Guayaquil al señor doctor Francisco Huerta. No necesita mayores presentaciones el doctor Huerta. Soy Francisco Rocha, doctor Huerta, buenos días. Una primera apreciación a esto que parece de fútbol, pero no es de fútbol, sino de política internacional. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Francisco. Parece de fútbol porque a veces hay pases ilegales con las edades adulteradas, ¿no? Aquí los propósitos son absolutamente adulterados. Yo no quiero hacer mayores calificativos, entraría en una fase peyorativa e ingrata, pero sí quiero simplemente decir que esto es comparable con la venta de la bandera. Y con alguna gente con la que he comentado el tema, esa ha sido la metáfora más utilizada para entender lo que está pasando ahora con lo que dio lugar a la revolución alfarista. Se está negociando con el pabellón nacional y nadie sabe por qué razón. Se está negociando de una manera picaresca cuando se pretende nacionalizar a un ciudadano para luego convertirlo en parte de la dotación de la embajada y darle inmunidad diplomática. Yo creo que en medio de todos los abusos del correísmo, este es el de mayor magnitud y debería conllevar las medidas correspondientes. No se puede, a nombre del título de nada, proceder de esta manera y que la impunidad siga reinando. Doctor Huerta, hay un planteamiento que la señora canciller ha dicho, estamos buscando maneras de salir, algo que heredamos del gobierno anterior, y parecería que aquí hay un nuevo gobierno y no, bueno, es un nuevo gobierno, dicen algunos, y no la continuidad de en el que ella también fue canciller. Desgraciadamente, una serie de hechos de estos días sucesivos permiten pensar lo contrario, lo cual es lamentable. A mí me interesa la estabilidad del gobierno ecuatoriano siempre, pero necesitamos que esa estabilidad tenga como recompensa el buen gobierno. Y cuando de pronto ocurre lo del señor Mangas, precisamente lo del señor Mangas, y se dice que los diálogos son simplemente un parapeto para seguir hablando, pero hacer lo que cada cual quiera, ya nos ponemos inquietos. El señor Mangas le costó el puesto. Esa posibilidad de imprudencia o de traición, deslealtad de los que dialogaron con él, como fuese, el país se enteró. Ese es el hecho concreto. Y al enterarse, por lo menos permitió que haya un poco de rubor en el gobierno y se procede en consecuencia. Luego vino la terna. El país esperaba, dentro del ambiente de diálogo que se buscaba, una apertura hacia otras tendencias que no solo la tendencia dominante, hegemónica.
ocurrió lo contrario. Incluso un miembro de la terna fue el actual canciller y 2 otros militantes de Alianza País. Al fin, resultó que se reeligió a la presidenta que estaba interinamente a cargo de esas funciones. Pero el país comenzó a ponerse un poco más que ruborizado, se sintió molesto. Y ahora esta barbaridad. Entonces, ¿qué está pasando? No puede decirse simplemente que esta es una herencia del gobierno anterior. En el gobierno anterior se intentó lo mismo. Lo malo es que es un procedimiento del gobierno anterior y nos hace quedar muy mal como país. Cuando hemos criticado la ambigüedad en la política respecto de Venezuela y se ha tratado de justificar con el no intervención ese comportamiento, ya sabemos que existe la doctrina Roldós en el Ecuador, que en temas de derechos humanos no solo que se trataría de intervención, lo que un gobierno puede hacer en contra de lo que allí ocurre, sino que es obligatorio intervenir para defender los derechos humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Doctor Huerta, saludamos al ex canciller, el doctor Patricio Zuculanda. Pero, doctor Huerta, al haber obtenido la nacionalidad, como así lo ha reconocido la Cancillería, ¿tenemos asilo político los nacionales en nuestros propios países? Y entonces ahí generan otro problema y otro conflicto de la presencia del señor Assange en Londres, en nuestra embajada. ¿Es qué? La mentira tiene patas cortas, ya sabemos. Y el Foreign Office ya dijo que no va a aceptar que ese señor sea miembro de la delegación diplomática, que es lo que se pretendía. Y entiendo que se calificó de genialidad la maniobra de otorgarle la nacionalidad ecuatoriana para poder hacerlo miembro del grupo de la embajada, lo cual no hacía falta, pues, porque hemos tenido extranjeros designados como miembros de nuestras delegaciones diplomáticas. Incluso hemos tenido extranjeros nacionalizados como canciller de la República, el que acaba de renunciar, ¿no? De Ginebra. De Ginebra, claro. Le voy a pedir que nos acompañe para pedirle al señor doctor Patricio Zuculanda una visión también desde la carrera, ¿no? La carrera diplomática. Es verdad que hay una cuota política, o antes había una cuota política, ahora parecería que es lo político y una cuota de carrera. Doctor Zuculanda, lo hecho por la Cancillería, de lo que nos han dicho desde septiembre del 2017 a pedido del señor Julian Assange, es la nacionalización y luego la búsqueda, el pedido concreto para que el Reino Unido acepte como parte de la legación diplomática. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Primero, un saludo muy fraternal de gran amigo a Francisco Huerta, y a usted muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Mire, todo esto a mí me parece que se origina verdaderamente en la destrucción del servicio exterior ecuatoriano. Patiño se dedicó a destruir a la diplomacia ecuatoriana, a la estructura, ¿no?, de educación, de capacitación, de adiestramiento, que nosotros habíamos hecho tantos años un esfuerzo para establecer una de las mejores academias diplomáticas de América Latina. Nos pusimos casi, no digo igual, pero casi al rango de Itamaraty y de la Cancillería chilena. Estábamos inclusive dando capacitación a otras cancillerías en Centroamérica para que se estructuren de la misma manera. Incluso desde el punto de vista administrativo y de mejoramiento social de los miembros, la Cancillería ecuatoriana a través de la FESE es un modelo de operación. Entonces, cuando usted no tiene un centro de formación, un centro de capacitación para los diplomáticos en funciones y para los que van a venir, tenemos este tipo de problemas, porque no hay dónde estudiar esos asuntos. Estos son casos específicos. Esta es la primera razón. La segunda razón, a mi manera de ver, se refiere también a la no convocatoria a la famosa Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Desapareció, ¿no? Es decir, no le han convocado nunca, porque no ha desaparecido por la ley. Está ahí, pero no le convocan nunca. ¿Qué es para los oyentes? Porque ellos creo que deben ser informados. Mire, la Junta Consultiva es el conjunto de exministros de Relaciones Exteriores que son convocados por el ministro de Relaciones Exteriores en funciones
con el propósito de que reflexionen juntos, aconsejen juntos, estudien juntos una situación realmente peligrosa para la política exterior ecuatoriana. Y esta junta consultiva nunca ha sido convocada. Yo en esto tengo una posición... Nunca en estos 10 años, 11 evidentemente, años, ¿ya? nunca hasta este momento, porque yo convoqué. Ya. ¿No? Yo soy el último canciller que hubo después del golpe, y yo convoqué cuando se produjo la crisis, recuerda usted, de los barcos estos que se decía que se hundían en el Pacífico. Yo convoqué y evidentemente compartimos una serie de conocimiento y experiencia y solucionamos ese problema, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede ahora? Esa junta consultiva estructurada de esta manera no ha sido convocada y por lo tanto la canciller y el presidente de la República no tienen un organismo colegiado que les aconseje y reflexione con ellos para encontrarle los caminos de solución a estos gravísimos problemas. Mire, yo tengo una posición, digo, absolutamente vertical en cuanto se refiere a lo siguiente. Si nosotros como ecuatorianos tratamos de prevenir, de prever, de hacer una profilaxis política en relación con que no nos pase lo que le está pasando y le pasó a Grecia, por ejemplo. A mí me parece que hay que felicitar a ese grupo de excelentes economistas que se unieron en el Foro de Economía y Finanzas y que le han ofrecido la asistencia profesional al presidente de la República, ¿verdad? ¿Usted está pensando en algo así ¿Verdad? de los ex cancilleres? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El señor Celi, el Contralor, acaba inclusive de establecer la veeduría sobre la deuda pública. ¿Qué es lo que yo estoy pensando en relación con otros temas que son fundamentales para que el país no vaya al precipicio, como estamos previendo? Nosotros tenemos que establecer rápidamente una veeduría sobre el gasto público. No podemos continuar así con un gasto público desbocado. En segundo lugar, tenemos también que establecer una veeduría sobre la seguridad social, que es otro de los temas gravísimos. Pero y en este tema, sí, yo pienso que es indispensable que el presidente convoque a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, con lo cual se conformaría un círculo de vigilancia y de reflexión y de creatividad, y no estaríamos colocándonos en una posición irreductible de ser oposición, sino de ser muy creativos y favorecer la intencionalidad que tiene seguramente el presidente y la señora canciller de solucionar este problema, ¿no? Ella sola no va a poder, ya se ha visto. Los diplomáticos de carrera que están ahí, yo no sé por qué razón, pero ellos serían los encaminados, las organizaciones serían las estrictamente necesarias para que le aconsejen. Pero veo que no se está produciendo una reflexión mucho más profunda. Ahí hay un lineamiento político, no solo nacional, sino internacional. Pero se necesita, el ALBA podría estar por ahí. Se necesita coraje, se necesita valentía, se necesita energía para poner los pensamientos donde deben estar. Eso no sucede. Por lo tanto, es indispensable la convocatoria de esta Junta Consultiva. Doctor Huerta, esta Junta Consultiva que plantea la convocatoria, esta Junta Consultiva que nos plantea el doctor Zuquilanda, y él dice una suerte de veedurías casi en todo, nos lleva a pensar de que hay que tener una política internacional mucho más clara y que no contradiga entre lo que dice el señor presidente y lo que dice la Cancillería. Este es un tema que motive profunda meditación. Y ya la hemos estado realizando porque ha habido esa discrepancia entre lo que plantea el presidente y lo que actúan algunos ministros y también la Cancillería. Estamos frente al hecho de la consulta que ya viene 4 de febrero, menos de un mes. Y ocurren todos este tipo de sucesos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Perder la consulta? ¿Qué propósito hay detrás? Se generan tantas incertidumbres cuando se pierde la confianza que hacen daño a las posibilidades de salida del país. Si queremos cambiar aquello que ha estado produciendo tantas anomalías en la vida de la República, si tenemos que superar 10 años y recuperar la democracia y las libertades, entonces la coherencia es un comportamiento indispensable. La pregunta que surge de inmediato es, ¿supo el presidente de esta nacionalización y le concedió visto bueno? No
no solo por lo que involucraba como tema internacional, sino por el hecho de otorgar la condición de ecuatoriano a un extranjero que se permitió hacer expresiones negativas, peyorativas sobre el Ecuador. Es que también hay que recordar ese hecho. El señor Assange no solo se ha permitido faltar a las leyes del asilo, sino faltar a la hospitalidad ecuatoriana que lo protegió. País de menor significación nos llamó. Así es. Pero ahora se acoge y se pone la camiseta de la tri. ¿Qué es esto? ¿A quién le quieren tomar el pelo? Es rocambolesco el procedimiento. Entonces, ojalá, como dice Patricia, a quien le doy un estrecho abrazo. Yo he sido servidor también en Cancillería y a mucha honra. Yo creo que una de las burocracias mejores y mayores que tiene el país, de calidad, es la de la Cancillería ecuatoriana. También he sido profesor de la Academia Diplomática. Tengo la mejor impresión de ese cuerpo de profesionales ecuatorianos. Ya no existe, pero la academia. Pero esto ya no existe, la carrera está violentada por la política y se pone la Cancillería al servicio de la ideología y no al servicio del país. Y eso es intolerable. Porque eso es lo que está pasando en definitiva en el caso de Venezuela, en el caso de otros comportamientos, en el caso de Julian Assange. Doctor Huerta, usted que fue, y como lo recordaba, estaba recordando su embajada en Caracas frente al gobierno venezolano, antes de que sea bolivariano. ¿Usted consideraría que, si usted fuese el embajador, que había que encontrar una salida o simplemente, más allá de la carta Roldós, la doctrina Roldós, nosotros debíamos actuar de otra manera y no como decían, les molesta que estamos en las grandes ligas con lo de Julian Assange? Sí, se ha dicho tanta cosa alrededor del tema que incluso se ha señalado que el objetivo era hacerlo parte del cuerpo diplomático que está realizando sus labores en Gran Bretaña para evitar que tengamos que hacer erogaciones económicas para mantenerlo allí y que se gane su propio salario. Fíjese usted el ridículo al que llegamos. Entonces, no puede ser. Esto tiene que responderse en varios aspectos. Y uno que para mí es sustantivo es, ¿conocía el presidente Moreno de esto que estaba ocurriendo? Eso es clave para ver en qué manos estamos. Le damos la cordial bienvenida también al doctor Juan Carlos Solines. Doctor Solines, tanto el doctor Huerta como el doctor Zuquilanda coinciden en que parecería que hay una falta de política exterior, y si no una falta, y hay una agenda aparte de la que el propio presidente y el doctor Huerta nos recuerda y se pregunta varias veces, ¿conocía el presidente Moreno de lo que se estaba haciendo en este tema? ¿Cuál su apreciación? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a toda la audiencia de Exa y Democracia. Un saludo cordial a Patricio Zuquilanda y a Francisco Huerta a la distancia. Yo creo que esto se enmarca, lo que está sucediendo y lo que estamos viendo, como un nuevo capítulo, bochornoso, por cierto, de la política exterior ecuatoriana, se enmarca en un proceso de desnaturalización del servicio público que se dio en los últimos 10 años con Rafael Correa. Se desnaturalizó el servicio público en el sentido de que se privilegiaron lealtades, se privilegiaron acaso militancia por sobre los méritos, por sobre la preparación para manejar el aparato público, para manejar las políticas públicas de un Estado. Yo creo que ese es el génesis de todo esto. Se desnaturalizó el servicio público. Y contrariamente a lo que nos pregonaban de que era un gobierno de la meritocracia, veíamos cómo pues iba un poeta a Ministerio de Defensa, cómo terminó un pianista francés conduciendo la diplomacia ecuatoriana, ¿no? Es decir, no había ningún tipo de coherencia respecto a eso. Entonces, evidentemente, partiendo de ese punto, el resultado de ese ejercicio del poder evidentemente privilegiaba intereses políticos coyunturales por sobre el interés mayor del Estado y de los ciudadanos. En el ámbito internacional no fue distinto. Ya señalaba Patricio hace un momento, desde el inicio, cuando Correa calificó de momias cocteleras a los diplomáticos, demostraba e indicaba cuál era su criterio
y cuál iba a ser su manejo con desdén del sector, ¿no? El haber encargado a un militante político que estaba en foros internacionales de la Revolución Ciudadana y de los países bolivarianos, estimulando y fomentando y exaltando la revolución bolivariana, manejando la diplomacia, evidentemente trajo como resultado que el Ecuador empiece a estrechar lazos con países con los que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún intercambio relevante en ningún aspecto, ni cultural, ni económico, ni de flujos de capital, ni absolutamente nada. El caso de Assange me parece que es un caso emblemático porque no se ha investigado, así como toda la corrupción, los malos manejos económicos están recién destapando ahora, todavía no se ha destapado las verdaderas razones para haberle dado asilo, un asilo, por cierto, negociado. No es que fue el señor desesperado y entró a la embajada con su último suspiro y pidió asilo porque le estaban persiguiendo, porque tenía corría riesgo su vida. Se llegó a decir de que el gobierno o nuestros diplomáticos le ofrecieron. Sí, claro. Sí, igual que a Snowden. Igual que a Snowden. ¿No es cierto? Que el cónsul le fue a esperar en Rusia, ¿no? Para proponerle asilo político. Entonces, esto se enmarca en una estrategia que todavía los ecuatorianos no conocemos. Porque ahora nos escandalizamos por estos hechos recientes. Es decir, la naturalización. Bueno, recordemos que la naturalización, digamos, a manera ya de conocimiento público y notorio, se dio, por ejemplo, recuerdo yo en el gobierno de Sixto cuando le nacionalizaron a Gilson de Sousa, jugador del Barcelona, por pedido y por gestión del aquel entonces presidente de Barcelona, Isidro Romero, ¿no? Y claro, ¿cuáles son los servicios relevantes que prestó el señor Gilson de Sousa a la patria? Tan es así que después de que la nacionalizaron jugó en la selección y no volvió a aparecer más. Entonces, la naturalización, no nos escandalicemos porque se les dé o se les naturalice como ecuatorianos a personas que no hayan prestado grandes servicios a la patria. Pero mejor no será que escandalicémonos y no hagamos de esto una costumbre. A lo que voy, sí, o sea, evidentemente es reprochable, pero lo que digo es que no es algo inédito. No es algo inédito. Pero lo que sí debemos preguntarnos, Francisco, es, así como el señor Gilson Sousa metió X número de goles para Barcelona y ameritaba que se lo nacionalice, ¿qué hizo el señor Julian Assange para que se lo nacionalice? ¿Cuáles son los servicios relevantes? ¿Cuáles son los goles? ¿Cuáles son los goles? Y ahí, el momento en que comience a destaparse la verdad, porque la verdad tarde o temprano tiene que salir a la luz, vamos a ver que hay algo mucho más profundo. Estos acuerdos, esta negociación para darle asilo, no fue gratuita. Y hay que investigar en qué consistió la negociación. Y ahora, este reconocimiento con la naturalización, supongo yo que responde, más allá de que haya un nuevo presidente, responde a los servicios, entre comillas, prestados por Julian Assange, no al Estado ecuatoriano, no al pueblo ecuatoriano, al gobierno de los últimos 10 años. Es decir, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ojalá se la reorganice, porque ha sido un fiasco, realmente, como dicen, la comisión de la alcahuetería, el CAL, empezando por el CAL y luego la comisión de fiscalización, absolutamente una inacción absoluta. Ellos deberían llamar, por ejemplo, a la SENAIN, al director de la SENAIN, que se mantiene el mismo director de los últimos años, y decirle, el señor Assange o su equipo prestó asistencia a la SENAIN en algún tipo de gestión, establecimiento de alguna estrategia de troll center. ¿Sí? Yo tengo una alta sospecha. Es decir, el señor Assange sí participó e influyó en procesos como las elecciones de los Estados Unidos, en procesos como lo de España y Cataluña. O sea que resulta que estaba de huésped 5 años en la embajada y no hizo nada por el gobierno ecuatoriano, o no hizo nada por intervenir en el tema de elecciones, en el tema de los troll centers, en el tema ¿cómo se llama?, de hackeo y espionaje a actores políticos y a ciudadanos, ¿no? Es decir, tiene que haber algo, porque no creo que le hayan estado simplemente alojando 5 años en la embajada y que ahora, por haber permanecido y por haber sido tan fiel a la embajada ecuatoriana en Londres, le den la ciudadanía. Tiene que haber algo más que los ecuatorianos tenemos el derecho a saber. Doctor Zuquilanda, entonces, si es que aquí hay algo más y hay que investigar ese algo más, pero vamos a depender de Julian Assange. Bueno,
Mira, yo pienso lo siguiente. Ecuador está metido en un serio problema. Hay un problema muy grave con esto de Assange, tanto por la influencia que este tema tiene en la actitud de grandes potencias, ¿no?, que están involucradas en el tema y que no favorecen ni los negocios ni los intereses ecuatorianos en el exterior. Por lo tanto, si estamos metidos ahí, tenemos que explorar. Yo siempre soy en esto, como usted sabe, creativo, buscándole el camino de la solución. Claro. Si bien es cierto, esta estrategia que ha cogido la Cancillería de nacionalizarle y tratar de ponerle como agente diplomático para sacarle al señor de ahí, de Inglaterra, y que no sea detenido, no fue una buena estrategia. Por lo tanto, he venido estudiando yo posibilidades. ¿Podría ser una estrategia concertada? Claro, pero yo recuerdo lo siguiente. Verá, había decisiones del Alto Tribunal Supremo en Nueva York, con el caso, en 1964, con el caso de New York Times y el caso Sullivan, ¿no? Y luego después, en el caso del Pentágono Papers, con el New York Times asimismo, en donde ya la legislación norteamericana se pronunció que un periodista puede aceptar y publicar documentos clasificados proporcionados por otras fuentes. Esta argumentación ha sido tomada por los abogados del presidente Trump, que ya se refería a Carlos hace un momento, para defender el caso Stone sobre la filtración de documentos de agentes norteamericanos en la campaña demócrata de la señora Clinton. Y está radicado este tema en el distrito de la Corte Suprema en Columbia, en el estado de Columbia, en Washington. Y se está decidiendo en este momento si este señor Julian Assange tiene o no tiene alguna culpabilidad en haber publicado esa documentación. Pero hasta el momento, la última información que yo tengo de ayer es que Assange no ha sido acusado de ninguna ofensa criminal en los Estados Unidos, ni está claro si ha cometido un delito. Claro. Por lo tanto, el origen de este problema es en el miedo que dice Assange que tiene para que lo capturen los agentes federales de Estados Unidos y lo lleven a un juzgamiento en los Estados Unidos. Como ese proceso avanza y el mismo gobierno norteamericano está empeñado en que el señor Assange no sea condenado ni indiciado por este tema, por lo tanto, quiere decir que él estaría libre de salir de la embajada. Y ya no tendría ese problema. Y el problema que afrontaría sería menor con las autoridades británicas, que es una cosa absolutamente distinta a la acusación que él teme. Por lo tanto, yo creo que Porque no hay un proceso en contra de él. Claro, no hay, eso está claro. Yo tengo la última información. Assange puede abandonar la embajada ecuatoriana en Londres porque agentes federales norteamericanos no tienen la orden de captura de ninguna manera. Entonces no puede ser considerado culpable bajo la protección de la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Pero para esto se necesita, lo que yo digo, academia diplomática, se necesita Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y significa estudiar, y significa tener una excelente embajada en los Estados Unidos, y significa que los diplomáticos ecuatorianos deben examinar estos temas para que le aconsejen bien a la canciller y no cometan estos errores que han ofendido al país. ¿Pero usted cree que son errores o es una política exterior sobre este tema? Estoy hablando en términos diplomáticos, si usted quiere, para no ofender, ¿verdad? Porque son errores graves, porque ya tenemos nosotros, los ecuatorianos están estupefactos, tienen la boca abierta en este momento, de que se haya producido, por ejemplo, el nombramiento de extranjeros en puestos sensibles a la seguridad nacional. Un canciller maneja información sensible de todo tipo, económica, política, militar, de policial, de administración, de finanzas. Un canciller tiene en sus manos una cantidad de información que no puede estar en manos de extranjeros. Y el señor Long, ¿no?, ha sido designado ministro de Relaciones Exteriores. Este señor nadie sabe dónde vino. Nadie sabe quién es, y ha sido ministro en 3 carteras de Estado. Gravísimo. Luego después este señor Quinto Lucas también, y así sucesivamente en puestos complicadísimos, extranjeros que les han dado la nacionalidad y que luego después no solamente que han incumplido, sino que han insultado al presidente. Fíjese usted lo que Long le acaba de decir al presidente. Yo tengo una cosa que es muy complicada que le dice, verá,
le insulta, le dice que el presidente ha hecho un pacto con la banca, ha tenido una falta de gestión, de lealtad, es un traidor, ha hecho un manoseo de la Corte Constitucional, viola la institucionalidad, es un autoritario. Es decir, le insulta de la peor manera al presidente Moreno, este señor Long, luego de haber sido ministro y luego de haber sido embajador de él en las Naciones Unidas. Por lo tanto, y además barre también con la primera dama, una señora que se está comportando perfectamente bien, que es una persona ordenada y que está haciendo su trabajo, ¿no? Que el trabajo que no lo hacían antes. Por lo tanto, no es consecuente la actitud de estas personalidades y este señor Assange. Incluso le acabo de escuchar otra vez, creo que por cuarta vez, la intervención que le hacen en la televisión internacional a él, y dice que efectivamente el país no es relevante, que es un país que no tiene ninguna significación en el mundo, y sin embargo ese país es el que le protege hasta la muerte. Por eso es que Carlos tiene razón en el momento que dice, yo tengo ciertas dudas, ¿qué está pasando con este tipo? ¿Qué le están pagando a este personaje, no? Espero que no. Yo creo que no, porque la verdad es que eso sería grave, ¿no? Yo creo que no, sinceramente, y hay que ayudar en esto para que las cosas se solucionen de la mejor manera. Doctor Huerta, parecería que en la posición del doctor Zuquilande, entonces lo que hay es que buscar una salida, como diríamos, ya nos metieron en este lío, ahora todos trabajemos para salir. Pero me queda la preocupación de la que Juan Carlos Solines ha manifestado. Dice, bueno, aquí hay algo más y alguien nos tiene que contar qué es ese algo más. ¿Usted tiene sospechas de algo más, doctor Huerta? Por eso planteaba, saludando también a Juan Carlos, la necesidad de esclarecimiento. Y el primero es, ¿sabía el presidente Moreno que se estaba procediendo de esta manera? Y si sabía y lo permitió, entonces busquemos el algo más. La tolerancia con el señor Assange ha permitido sospechar desde el inicio que en toda la información que él logró recopilar, sensible hasta para los Estados Unidos, con seguridad tenía información sensible respecto de temas ecuatorianos. Pero más allá de también querer como Patricio solucionar de alguna manera este impasse grave, yo lo he calificado de cercano al incidente de la venta de la bandera. Alguna gente ha hablado de traición a la patria. El tema es cómo incide esto en relación a la consulta. El país tiene esperanza en la consulta como la posibilidad de recuperar plenamente su democracia. Pero también esas preguntas tienen la sospecha de por qué no se incluyó entre las mismas la reforma o la suspensión de la ley de comunicación colectiva que usted y yo sabemos en qué consiste como ley mordaza. ¿Y por qué no se habló de la tabla de las drogas, etcétera? Hay demasiadas cosas. ¿Por qué no se puso todas las enmiendas? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la República? Nosotros no podemos ir como autómatas a decir 7 veces sí, simplemente ya creer que con eso resolvemos. ¿Qué resolvemos? Lo que contiene la posibilidad de conformar la famosa comisión esta de participación ciudadana tiene bemoles en el interinazgo que se propone a dedo y luego la designación definitiva de los que van a su vez a nombrar nuevo contralor y etcétera, etcétera. Entonces hay temas que tensionan el alma nacional y encima de esto exigimos entonces una perfecta aclaración. El país requiere el esclarecimiento de por qué se ha procedido de esta manera. ¿Será solo ausencia de profesionalismo? ¿Sería el menor de los indicios de lo malo que está pasando? ¿O será pago de favores? Ya comienzan las sospechas de ponerse de otro color. Eso tiene que dilucidarse frente a la opinión nacional, porque lo menos que podemos exigir a nuestros funcionarios es que no pongan sus intereses personales o ideológicos sobre los intereses de la República. Y este caso es uno en que francamente ha ocurrido eso que estamos señalando. Se ha puesto intereses ideológicos por razones de miedo de lo que él sabe o puede informar, por razones de compensar favores recibidos sobre el interés de la República, habiendo tenido un chasco internacional que hace daño. Si ya fuimos peyorativamente calificados de república bananera,
ahora ser una república que negocia con la naturalización de las personas que así lo necesitan es escandaloso. Señor doctor Huerta, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, tocayo. Estamos Saludos, conversando. amigos. Gracias. Encantado, gracias. Y damos la bienvenida también en la ciudad de Guayaquil al doctor Vladimiro Álvarez Grau. Doctor Álvarez, buenos días. Estamos acá en los estudios con el doctor Patricio Zuquilanda y el doctor Juan Carlos Solínez. Acabamos de despedir al señor doctor Huerta. Una apreciación suya sobre el tema Julian Assange y la actuación de la Cancillería ecuatoriana. El doctor Huerta ha dicho, lo primero que hay que saber, hay que preguntarse si el presidente Moreno sabía de esto. El doctor Solínez nos ha dicho, miren, aquí hay algo más. Y el doctor Zuquilanda ha planteado, yo diría, con bastante énfasis, la necesidad de todos encontrar una salida. No es un problema que lo hicimos los ecuatorianos, sino quienes ejercían la política en estos 11 años ya. Pero él ha planteado que hay que buscar una salida concertada y la necesidad de convocar a la Junta Consultiva. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo especial a los contertulios allí en el programa, Francisco. Realmente es sorprendente lo que ha ocurrido en el caso de Julian Assange. Primero, es sorprendente que se le haya dado asilo, hospedaje, y se le haya permitido, con las restricciones que establecen las normas legales en estos casos, se haya permitido a Julian Assange permanecer tanto tiempo en la embajada ecuatoriana en Londres. Y además, que él, estando en situación de asilo político, haga pronunciamientos públicos permanentemente a través del balcón del edificio de la embajada, a través de diversos medios de comunicación y entrevistas, que haya hecho declaraciones de carácter político y de carácter de política internacional. Eso es inadmisible para cualquier persona que disfrute, digamos así, con lealtad y con reciprocidad y de acuerdo a las normas de un asilo político aquí y en cualquier parte del mundo, en el Ecuador y en cualquier país del mundo. Por otra parte, no cabe duda que la actuación, llamemos en este caso, del Ecuador, lamentablemente, como república, como Estado ecuatoriano, ante el mundo es una actuación totalmente vergonzosa. Es un motivo de vergüenza para todos los ecuatorianos, dentro y fuera del país, que se sepa que ha existido este tipo de relación con Julian Assange que le ha permitido finalmente la naturalización y que aparentemente se han modificado ciertas normas o reglamentos en el mes de noviembre, pocos días antes, para permitirle que él obtenga la naturalización, no estando en el Ecuador, estando en una embajada ecuatoriana, que obviamente es territorio ecuatoriano, pero que no cumple las condiciones apropiadas para ser un ciudadano ecuatoriano. Es una vergüenza lo que ha ocurrido con la decisión de la Cancillería. ¿Usted consideraría también o tendría sospechas de que aquí hay algo más que el simple hecho de asistir humanitariamente a Julian Assange por parte del gobierno? Yo creo que si hubiera habido la intención de una asistencia humanitaria a Julian Assange, se hubieran buscado desde el comienzo otras vías de solución alternativa al problema de Julian Assange frente a la legislación británica, frente a la legislación sueca, frente a la legislación norteamericana. Me refiero a estos tres países porque son los que de alguna manera tienen interés legal en procesar a Julian Assange. Pero entonces, por lo que nos recordaba el doctor Zuquilanda, en los Estados Unidos no tiene un proceso real. No, pero hay el riesgo de que en un momento determinado, estando en libertad Julian Assange y no en un asilo,
pudiera ser procesado por aparente filtración de información reservada, confidencial, no siquiera información privada, información pública reservada por motivos de seguridad. Le voy a pedir que nos acompañe en la línea, doctor Álvarez. Doctor Solines, ¿cómo se configura aquello de que un ya nacional, en este caso, un connacional nuestro, tenga asilo en nuestra embajada? ¿Cómo funcionaría eso jurídicamente? ¿Cómo se entiende? Bueno, supongo yo que debe ser un caso bastante inédito, ¿no? Yeah. No creo que sea un tema común, porque de lo contrario, imaginémonos que el día de mañana un ecuatoriano que se encuentra en estatus de ilegalidad en España o en Estados Unidos entrara a su propia embajada y dijera que pide asilo, ¿no? Claro. Nos podríamos llenar de nacionales en las embajadas en los países donde existen ecuatorianos ilegales o no documentados, y eso podría ser un precedente muy, muy grave, el que sienta Assange al haber sido naturalizado y al mismo tiempo pedir asilo a la embajada de su propio país, ¿no? No sé si es que Patricio conozca de casos de esa naturaleza, pero me parece que no está o no va acorde al espíritu de la institución diplomática del asilo. Como igual ha sucedido cuando el Ecuador, una vez que lo naturaliza, notifica o comunica al Foreign Office que Julian Assange pasaría a ser un funcionario su voluntad de la misión, de asignarle una función en la misión diplomática. Si bien es cierto, solamente se pide beneplácito para los jefes de misión, pero no es menos cierto que los demás funcionarios tienen que acreditarse ante el gobierno extranjero. Y entonces, en ese proceso de acreditación, que es creo cuando el país se entera, el Ecuador se entera de esta movida diplomática, es que el Foreign Office le dice, no, yo no lo acepto. Entonces, claro, yo creo que aquí hay que hacer algunas reflexiones y algunas puntualizaciones. En primer lugar, por ejemplo, el señor Julian Assange, a quien se lo califica de hacker, y creo que Julian Assange, su principal actividad no es la de hacker, y nunca lo fue. Yo creo que la principal actividad de Julian Assange es ser un comunicador. Y desde ese punto de vista, evidentemente se lo perseguía por haber hecho públicas informaciones privilegiadas o informaciones obtenidas a través de hackers. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor Assange, desde la embajada en estos 5 años, que ha seguido influenciando, como se ha denunciado a nivel internacional, ha venido operando, pero no es que él opera desde un cuarto en la embajada con unas supercomputadoras y con un troll center o con un equipo de hackers. Él está en la embajada, pero tiene un equipo afuera. Claro. Tiene un equipo afuera que opera. Tiene vínculos muy estrechos, por ejemplo, con quienes dirigen el proyecto Tor, este Internet paralelo, que es la plataforma a través de la cual se comete o funciona el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un Internet paralelo que está bajo los controles y bajo digamos, los procesos de filtración o monitoreo que pueden haber por parte de los países normales y de espionaje también, ¿no? Entonces, por eso es que es una plataforma muy utilizada por el crimen organizado. Llámese trata de personas, tráfico de personas, tráfico de órganos, narcotráfico y una serie de cosas. Entonces, claro, ya cuando comenzamos a profundizar en qué es lo que hay detrás que nomás de significa Assange, el señor Assange. Exacto, ¿no? Que no es el simple comunicador o el simple dueño de un medio de comunicación, Wikileaks, que filtraba información, sino que tiene una red de proveedores, ¿no? Ese también fue su vínculo con Snowden, recordemos. Claro. ¿no? Sí, Snowden sí fue un hacker y un filtrador de información. Que le dio a él, le facilitó. Que le dio a él. Para que los haga públicos. Para que los haga públicos. Entonces, en toda esta historia que todavía no se conoce a profundidad y que en algún momento saldrá a la luz, ¿cuál es el rol que ha jugado Ecuador? ¿Cuál es el rol que ha jugado Ecuador en todo este proceso? ¿Por qué llegó a acuerdos con Assange? ¿Y por qué ahora inclusive le otorga la nacionalidad y le pretende nombrar funcionario de la misión diplomática? Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Ahí es donde van a venir las respuestas.
Porque de ahí, desde el punto de vista de análisis de la diplomacia ecuatoriana, sí, en lo interno es reprochable que el presidente Lenín Moreno, por un lado, haya hecho duras críticas a Assange hace pocas semanas. Dijo que él no puede seguir opinando, que él tiene que guardar la compostura. Que respete la... Y paralelamente, porque según las declaraciones de la canciller Espinosa, en septiembre o agosto, septiembre. 17 de septiembre. Septiembre ya solicitó la la naturalización. Es decir, las declaraciones de Lenín Moreno, las duras declaraciones en contra de Assange, son posteriores a la solicitud de naturalización. Claro. Entonces, aquí debemos preguntarnos los ecuatorianos, a ver, este tema de ¿Conocía Assange, o no el presidente? exacto, Primero. o sea, ¿fue una decisión tomada o al menos conocida por Lenín Moreno, anterior a sus declaraciones? ¿O simplemente es que hay otras fuerzas que están todavía ejerciendo poder, ¿no? Y que los mismos que negociaron el asilo de Assange le invitaron a que venga a la embajada ecuatoriana, así como invitaron a Snowden, ahora siguen todavía manejando ciertos hilos de la diplomacia, incluso a espaldas del propio presidente. Y lo que nos acaba de decir el doctor Álvarez de Guayaquil, que él cree que han modificado algunos reglamentos, alguna documentación legal para poderle tramitar la... Eso no conozco, pero sería un agravante a la situación. Pero ya desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista interno, de política interna, esto no solamente es un nuevo traspié de la diplomacia ecuatoriana. Ya tuvimos un traspié con la solicitud de embajada para señor Mera. de ingrata recordación Mera, ¿no? Que fue un bochorno para el país, porque no estamos hablando de un país menor, estamos hablando de un país que es uno de los principales socios comerciales y geopolíticamente hablando también muy importante para el Ecuador como Estados Unidos, ¿no? Luego esta bochornosa renuncia del representante que lucró del cargo 7 meses y que luego se dio cuenta de que está con un gobierno de un traidor, ¿no? Al señor también habrá que investigarlo, porque pasó por varios ministerios, ¿no? 3 ministerios. Con sus exigencias estrambóticas de artista, ¿no? Que pedía modificaciones a las oficinas y para que entren sus tereques y para que él pueda pues sentirse a gusto. Habrá que ver cuánto se gastó en las exigencias y caprichos de este pianista francés, ¿no? Y habrá que ver, tendrá que responder, ahora sí que está, digamos, repudiando al gobierno del que lucró 7 meses. Habrá que ver cuál fue su legado, tanto en lo diplomático como en lo de gestión pública, ¿no? Doctor Zuquilanda, yo diría una junta consultiva entonces es necesaria, usted insistiría en eso, y ¿quién la puede convocar? Al presidente Moreno hay que decirle, oiga, usted conocía de esto, y entonces eso se transforma en política de gobierno. Mire, quisiera decirle que me debo mantener en mi posición de encontrar soluciones. Ya. No, la canciller ha manifestado su deseo de encontrar la fórmula que van a hacer, ¿sí? Van a hacer gestiones suficientes. La mediación. Sí. No, y debemos todos ponernos en función, examinar, ¿es buena la mediación y entre quiénes? Mire, si la Cancillería y sus funcionarios no han podido hasta ahora encontrar la fórmula de la mediación, es decir, un país, una entidad, una persona, un grupo que entre a favorecer esta intencionalidad de Ecuador de encontrarle un camino de salida a este gravísimo problema que está afectando particularmente la economía y la imagen internacional del país. Además, la reacción, me parece que esa mediación no hubo porque la reacción del Foreign and Commonwealth Office dice claramente, es quite puzzling, que significa bastante desconcertante, significa esa expresión en inglés. Y como la canciller insiste en la mediación, hay que examinar ese tema. Pero yo estoy pensando que la mediación no es realmente entre el gobierno británico y Ecuador. A mí me parece que la mediación tiene que ir por el lado de Assange y el gobierno de Ecuador. A Assange hay que convencerle de que se marche de la embajada porque no tiene problema. ¿Por qué el país está corriendo semejante riesgo
de imagen internacional y de realidades internacionales. Porque no hay que olvidar lo siguiente, que en Gran Bretaña se mueven los organismos internacionales de comercio, Claro, y de inversiones y de finanzas. Ahí. ¿Cómo es posible que estemos afectando nuestra imagen? Por eso es que Ecuador tiene la menor inversión de todos los países de América Latina. Eso hay que acordarse. Menos que Haití. Haití recibe más dinero. Borramos las sospechas de estas de que le estamos pagando algo a Vamos a adelante. Sánchez. Por eso, vamos adelante. Segundo, en Estados Unidos tenemos pendiente el sistema generalizado de preferencias, es decir, 400 millones de dólares que se están jugando en este momento con el comercio internacional, y Estados Unidos no ha respondido a eso. Con Australia usted ve que tenemos cero casi relaciones de cooperación, y los suecos bajaron totalmente la cooperación técnica y asistencia que le daban al país. Por lo tanto, estamos jugando un partido que no nos conviene. En consideración a eso, yo creo que es necesario que empujemos y examinemos esta posibilidad de la mediación. Y en segundo lugar, para responderle a Juan Carlos, si él me preguntaba si yo conozco alguna cosa, claro que se puede, en un momento determinado de emergencia, refugiar y dar asilo a ecuatorianos en las legaciones nuestras, tanto en las legaciones como en barcos de guerra, como en sitios así, o en aeronaves, ¿no? Aplicarles la relación del asilo, claro. Vea, yo recuerdo hace muchísimos años cuando se manejó el problema muy grave de la persecución que hacía el gobierno de Pinochet. Algunos ciudadanos ecuatorianos que habían estado participando dentro de las revueltas a la militancia de extrema política, izquierdista, ¿no? Entonces les comenzaron a perseguir, a coger presos. Y ahí estuvo el caso del famoso Coquín Alvarado, ¿recuerda? Yeah. Entonces, yo estaba en la Cancillería en ese momento y ahí se manejó eso. Me parece que en el gobierno del presidente Rodríguez Lara, si no me equivoco, no se manejó y se refugió a muchísimos ecuatorianos que fueron a la legación nuestra. ¿Pero eso se llama refugiarle es parte, el refugio es parte de la institución del asilo, ¿no? Y también se extiende a ecuatorianos que pueden en algún momento requerir de esa necesidad, de esa protección. Sí, es decir, ha habido casos y yo recuerdo también en la famosa revolución de mayo en Francia, también hubo muchísimos extranjeros que se refugiaron en sus legaciones cuando hubo esta represión, diría, ¿no? Es decir, hay casos. Yo no soy partidario mucho de ponerme en los extremos, sino más bien tratar de entender para encontrar el camino de una solución que nos va a beneficiar a todos los ecuatorianos. Y eso es lo que yo pido en este momento, que haya la unidad suficiente. Ahora, eso no significa que yo esté de acuerdo en que no haya que investigar las verdaderas realidades, es otra cosa. Pero en este momento lo que se necesita es que nosotros busquemos el camino necesario para ayudarle al gobierno ecuatoriano y a la Cancillería con el propósito de buscar definitivamente una solución al respecto. Doctor Álvarez, en Cuatro Pelagatos, el señor José Hernández decía: Espinosa quiso engañar a los británicos como niños de pecho. ¿Esto debe tener o no consecuencias políticas? El doctor Zuquilanda dice: esto debe tener salidas, no consecuencias políticas, pero hay gente que dice: esto debe tener también consecuencias políticas. ¿Cuál es su criterio? Bueno, yo coincido con el doctor Zuquilanda en el sentido de que siempre hay que buscar una solución alternativa en un momento determinado que permita encontrar una salida al tema de Julian Assange, sea en un diálogo directo con Julian Assange del gobierno ecuatoriano, de la Cancillería, o sea con la mediación de alguna persona o algún grupo que pudiera permitir esa salida. Pero yo creo que definitivamente esto debe tener una consecuencia política, porque desde mi punto de vista y con determinada información habría que ver por qué, si Julian Assange en el mes de septiembre solicitó la naturalización y aparentemente no habían las normas apropiadas para concedérsela, en el mes de noviembre se reformó un reglamento ecuatoriano referido a esto que permitiera la naturalización en las circunstancias en que se encontraba Sánchez. Es decir,
hubo una dedicatoria para poderle conceder la naturalización. Y hay que ver quiénes estuvieron involucrados y por qué lo hicieron. Y obviamente, si la modificación al reglamento fue o no firmada por el propio presidente Lenín Moreno, lo cual sería una contradicción con referencia a las declaraciones que el propio presidente Moreno había hecho respecto a Julián Assange. ¿Usted creería que se modificó el reglamento como se modificó antes de la valija diplomática? Definitivamente, si en el mes de septiembre hubo la solicitud y en el mes de noviembre, es decir, 2 meses más tarde, se modificó el reglamento que lo permita, hubo una dedicatoria, como pudo haber una dedicatoria en el caso de la valija a la que usted se refiere. Doctor Álvarez, ¿usted qué plantearía como salida diplomática en un caso y como salida política, o simplemente seguimos avanzando? Yo creo definitivamente que la salida tiene que ser una salida política y diplomática, que no puede ser otra que una decisión presidencial de dar por terminado el asilo a Julián Assange y que él vea qué hace con su vida. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto. Gracias a ustedes. Doctor Suguilanda, Mire, si se dio esta modificación, ¿es posible o usted cree que había espacio con la legislación y los reglamentos para esto? Busquémosle la razón inicial, Ya. ¿no? Para ir caminando con mucha orientación para sus oyentes. El numeral 13 del artículo 60 de la Ley de Movilidad y el artículo 93 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, ¿no?, exigen, ¿no?, que una persona que está, un extranjero, y pide que una persona que está en territorio ecuatoriano, que en este caso sería forzadamente, ¿no?, entre comillas. Sí, pero está en territorio ecuatoriano Está en territorio para la ecuatoriano. alegación diplomática. Exacto, está en territorio ecuatoriano porque es territorio ecuatoriano. O sea, esto no puede discutirse, ¿no? Exige que se le conceda un número único de identificación. Usted ve que todos los artículos, aquí ya no nos alarma mucho porque aquí hay rusos, hay nigerianos, hay de Bangladesh, hay de todos los países estos extraños, ¿no?, que tienen un número de identificación. Usted tiene la cédula de identidad ecuatoriana, ¿no? Y por eso es que se le concede la cédula de ciudadano ecuatoriano a Assange. ¿Qué No nos, es naturalización. claro, lo ¿qué de- nos, no es naturalización. Una cosa es la cédula de identificación Ya. como Pero ecuatoriano. usted diría entonces que se le dio cédula de identificación, no la naturalización, y como Inicialmente, consecuencia de eso claro. No piden que sea Claro. miembro de la alegación. Claro, inicialmente le dieron esta cédula. Hay muchísimos, aquí hay miles, Sí, sí, aquí pero- hay guerrilleros, aquí hay gente de las FARC que tienen y votaron, además votaron en las elecciones pasadas. Usted y yo ya lo dije aquí en este programa, ¿verdad? Entonces, en eso no nos llame la atención, ese fue el primer paso. El segundo paso fue ya la carta de naturalización, que hasta el día de ayer, hasta por la mañana, muy por la mañana, yo no sabía eso. La canciller, en el transcurso del día, es lo que dice que se le concedió en el mes de diciembre la carta de naturalización al señor Assange para pedir su inclusión como miembro del cuerpo diplomático. Ahora, vea, yo estoy, para abonar un poco a esto, yo estoy un poco sorprendido y realmente, si usted quiere, un poco enojado, porque usted no puede dar la naturalización y pedirle que sea miembro del Servicio Exterior ecuatoriano a una persona en estas condiciones. Es decir, es una ofensa a la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior. Yo quiero saber cuál va a ser la reacción de la FESE, por ejemplo, de la Asociación de Funcionarios, respecto de este tema. Es decir, sin miedo, con energía, con valentía. Hay que manifestar pensamientos. Entonces, esto tiene también que Pero ser eso revisado. no han hecho en 10 años y usted quiere pedir. Lo han hecho en 10 años, yo lo sé, porque a pesar de que yo dejé constituido, como usted Ya. recuerda, el Consejo de Embajadores, Ujú. ¿no? Yo mismo hice el Consejo de Embajadores para que se defienda el servicio exterior. Y el Consejo de Embajadores con Algunos el presidente tuvieron Correa. el valor de irse y decir, oigan, aquí no hay cómo hacer, y entre todos Claro. guardaron silencio, ¿no? Vea, hay algunos que si se puede llamar valor a irse,
A mí me parece que más valía valor y quedarse. En el caso mío, a mí me votaron del servicio exterior, como usted sabe. A mí no es que yo me fui, a mí me votaron del servicio exterior. Pero muchos de mis compañeros se marcharon, ¿no? Para no hacer problema. Y muchos se quedaron. Porque no encontraban el respaldo de los otros. Y muchos se quedaron también sí, a luchar. Y han luchado. Y han luchado y han sido valerosos. Hay que reconocerles también, sí. Exactamente. Es decir, ha habido de todo en el servicio exterior. Pero sí me parece a mí que la organización está tan fuerte que tenemos, la FESE debería salir en este momento y reclamar porque no parece bien, pues, o sea, plantear algo. Claro, plantear alguna salida, alguna solución, porque de lo contrario vamos a seguir con el problema. A ver, licenciado, dígame usted, si no solucionamos este tema, vamos a seguir con el problema, pero el problema no es para Assange, el problema es para la sociedad ecuatoriana. ¿Usted diplomáticamente encuentra que podría haber una reacción del gobierno británico o no? Yo no creo. Mire, si ya el gobierno británico, respetuoso como es de la juridicidad, ¿no? Les contestó por escrito. Contestó por escrito, entonces la reacción va hasta ahí. Le está diciendo al gobierno ecuatoriano, le dice, mire, ustedes tienen que encontrar el camino, y el camino es, ahí están de acuerdo con ellos, desde mi punto de vista, y están de acuerdo con la posición mía, en el sentido de que hay que buscar la mediación entre Assange y el gobierno ecuatoriano para que Assange se marche. Yo ya he demostrado aquí que en este momento los agentes federales no tienen orden de capturarle al señor este. Por lo tanto, tiene que irse, nada más. Doctor Solines, esta salida, además ¿deben responder políticamente o como dice el doctor Gilanda, vean, abramos una puerta de salida, vamos a encontrar, nos está causando más problemas de los que teníamos y claro, el engaño no resultó, como diría José Hernández, como niños de pecho, pero claro, si no hay reacción, bueno. La reacción estuvo ahí, oigan, no nos tomen el pelo, ¿no? Bueno, todo funcionario público tiene que rendir cuentas y está expuesto al juzgamiento político, digamos, más allá de su gestión. Está expuesto, no se diga, pues, un ministro de Estado o una ministra de Estado, en este caso la canciller, claro que está sujeta a explicaciones políticas, eventualmente a un juicio político, si es que encuentran causales. Como digo, han sido ya varios traspiés en este poco tiempo que lleva a cargo. Y yo creo que por lo menos debería ser llamada a la Asamblea Nacional a que explique cuál ha sido el procedimiento, porque la primera explicación pública que yo he escuchado es que el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, está facultado para conceder la nacionalidad a una persona, en este caso protegida por el Estado ecuatoriano, para facilitar su inclusión al Estado, ha dicho inclusive la ficha de la cédula que se expidió para Julian Assange se lo ubica en la parroquia de Chaupicruz, que es la misma que en la que estoy yo, ¿no? O sea, son vecinos. Somos vecinos. Y claro, él está pues en una embajada en la sede de Londres. Entonces, sí debería explicar la canciller cuál fue el procedimiento, se hizo alguna reforma, algún reglamento para facilitar la nacionalización de Julian Assange. Y luego, respecto a lo que decía Patricio, tampoco conozco que haya habido algún caso similar a este que se haya resuelto con mediación. Yo no soy diplomático de carrera, pero tengo una maestría en Derecho Internacional y he sido un estudioso de los derechos humanos y no conozco, puedo estar equivocado, no conozco ningún caso en donde una mediación haya resuelto un intrincado diplomático de esta naturaleza. Sí recuerdo, por ejemplo, el caso emblemático de Raúl Haya de la Torre, que es un caso emblemático para la diplomacia internacional, sentó precedente. Y como dato curioso, les refresco la memoria que Raúl Haya de la Torre permaneció en la Embajada de Colombia el mismo tiempo que lleva Assange en la Embajada de Ecuador, 5 años. Es decir, ese que es un caso emblemático de la diplomacia mundial y que fue resuelto en la Corte Internacional de la Haya, porque llevaron la disputa, Colombia y Perú llevaron la disputa a la Haya, a la Corte Internacional. El Ecuador está dispuesto, más allá de esta mediación, que creo yo que no va a dar ningún resultado, porque, como bien ha dicho Patricio, la respuesta del Foreign Office fue contundente. Fue, digamos, en términos diplomáticos, bochornosa para el Ecuador. Digámoslo así. Fue bochornosa para el Ecuador.
porque no es que dijo vamos a considerar, o no es que guardó silencio como en el caso de Alexis Mera, la negativa del gobierno norteamericano a darle el beneplácito. No, aquí le contestó y le dijo, estamos desconcertados, o sea, ¿de qué está hablando usted? Entonces, frente a una posición tan tajante, no creo que haya espacio para mediación. Lo que hay aquí es, lo que habría, de acuerdo a los cánones del derecho internacional, es llevar el proceso a dirimencia internacional, a la Corte de Justicia Internacional de La Haya. ¿Como iniciativa ecuatoriana? Como iniciativa ecuatoriana, claro, porque Ecuador está porque bloqueado. Assange tampoco creo que quiera ir a llevar su caso. No, pero esto aquí ya no tiene nada que ver la preferencia de Assange. Ya. Aquí es un tema de estados. Otra puntualización que hay que hacer en el ámbito diplomático es que la institución del asilo tiene sentido cuando quien pide el asilo demuestra o evidencia que su vida corre peligro. Es decir, que es un perseguido político en el cual su vida corre peligro, igual que las medidas cautelares que puede dictar un organismo de derechos humanos, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay un inminente riesgo. Y la justicia norteamericana, incluso en el supuesto de que se determinara que sí se cometieron delitos, no creo que la pena sea la pena de muerte. Entonces, claro, ¿en base a qué? ¿Cuál es la explicación? Más allá de haberle dado asilo durante 5 años por temas humanitarios y por temas que el Estado podría eventualmente sustentar, ¿cuál sería la explicación política para que el Ecuador siga enfrascado en este problema diplomático que tantos dolores de cabeza, que usted ha tenido, que no sea exactamente situaciones y motivos que nosotros por el momento desconocemos y que de cualquier forma, eso sí puedo anticipar, de cualquier forma son truculentos? Yo quiero agradecer la presencia del doctor Patricio Zuquilanda, del doctor Juan Carlos Solines y en la ciudad de Guayaquil al doctor Francisco Huerta y al doctor Vladimiro Álvarez. Enseguida volvemos con el otro tema para ver qué estamos pensando sobre la consulta popular del 4 de febrero. Estarán con nosotros y ya está en los estudios el señor asambleísta Patricio Donoso, vendrá también el doctor Medardo Leas y Gabriel Hidalgo. Enseguida volvemos. Muchas gracias a ustedes. Este programa se transmite por XFM